La gracia de Dios nuestro Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu. Mis hermanos, les anuncio el Evangelio según nuestro Señor Jesucristo, quien nos viene a anunciar y que nos dice que hoy, si a Él el Espíritu le unge, le viene a dar la buena nueva y Él viene a dar la buena noticia para todos, según San Lucas, el Evangelio del día, queridos hermanos, que vamos a dar. Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. De la primera lectura del apóstol San Juan. Amémonos, pues que Él nos amó primero. Si uno dice yo amo a Dios y odia a su hermano, es un mentiroso. Y si no ama a su hermano, a quien no ve, no puede amar a Dios, a quien no ve. Pues es el mandamiento que recibimos de Él. El que ama a Dios, que ame también a su hermano. Todo el que cree que Jesús es el Mesías, ha nacido de Dios. Si amamos al que da la vida, amamos también al quien nos ha nacido de Él. Por eso, cuando amamos a Dios y cumplimos sus mandatos, con toda certeza sabemos que amamos a los hijos de Dios. Amar a Dios es guardar sus mandatos, y sus mandatos no son una carga. Todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo, y la victoria en que el mundo ha sido vencido es nuestra fe. Es palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Al Salmo responsorial número 71 diremos todos: pueblos de la tierra, alaben al Señor. Pueblos de la tierra, alaben al Señor. De la opresión violenta rescata su vida y su sangre que es preciosa ante sus ojos. Pueblos de la tierra, alaben al Señor. Que Él viva, que le den oro de Arabia y que sin tregua rueguen por Él. Lo bendecirán el día entero. Pueblos de la tierra, alaben al Señor. Que su nombre permanezca para siempre y perdure por siempre bajo el sol. En Él serán benditas todas las razas de la tierra. Le desearán felicidad todas las naciones. Pueblos de la tierra, alaben al Señor. Aleluya, aleluya. Que el Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de parte de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús volvió de Galilea con el poder del Espíritu y su fama corrió por toda aquella región. Enseñaba en las sinagogas de los judíos y todos lo alababan. Llegó a Nazaret, donde se había criado, y el sábado fue a la sinagoga como era su costumbre. Se puso de pie para hacer la lectura y le pasaron el libro del profeta Isaías. Jesús desenrolló el libro y encontró el pasaje donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres.
para anunciar libertad a los cautivos y a los ciegos, que pronto van a ver, para poner en libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Jesús entonces enrolló el libro, lo envolvió al ayudante y se sentó, mientras todos los presentes tenían los ojos fijos en él. Y empezó a decirles: hoy se cumplen estas palabras proféticas, y a ustedes les llegan noticias de ello. Todos lo aprobaban y se quedaban maravillados, mientras esta proclamación de gracia de Dios salía de sus labios, y decían: pensar que es el hijo de José. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos al Espíritu Santo para que sea Él quien venga sobre nosotros a darnos la fuerza y el entendimiento para interpretar su palabra, y decimos: ven, Espíritu Santo, enséñanos a reconocer tu santa y divina presencia y acción que hay en todo lo bueno de nuestra vida, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Sean ustedes, hermanos, bienvenidos una vez más al Evangelio del día, que estamos llamando la buena noticia, con su hermano Ángel Santamaría, quien lleva para ustedes todos los días el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Hoy día, el Evangelio, hermano, nos viene a dar un pasaje muy hermoso, que el Evangelio nos da a conocer sobre el amor de Dios. Y estamos sobre Él caminando, peregrinando, para que todos nosotros seamos la fe que necesitamos. Jesús nos dice en la primera carta de San Juan que sus mandatos no sean una carga. Quiero empezar por San Juan, la primera carta del apóstol San Juan. Que sus mandatos no sean una carga. Y cumplimos, y hay que cumplir sus mandatos con toda certeza, y sabemos que amamos al Hijo de Dios, y amarnos a Dios es un mandato, no son una carga. Dice: por eso cuando amamos a Dios y cumplimos sus mandatos con certeza, sabemos que amamos al Hijo de Dios. 1. Cuando amamos a Dios, debemos llamarlo con certeza. No solamente cuando lo necesitamos. Ejemplo: cuando necesitamos de alguien una cosa, favores, ¿qué hacemos? En ese momento solamente nos acercamos por 2 motivos. 1, porque nos sirve y nos tape la necesidad de la que andamos buscando. Y lo otro, con tal de que nos sirva, le fingimos la risa por delante. Y cuando nos sirvió, nos olvidamos de ese amigo, de esa persona. ¿Qué quiero decir? Así somos con Jesús. Cuando estamos pasando por una crisis, por una necesidad, por una angustia, por una enfermedad, por una depre que se llama la depresión, Jesús, aquí estoy, ayúdame, perdóname, sálvame. Te juro cambiar mi vida. Te prometo a mi familia, a mis hijos. No lo amas con certeza. Pero Jesús, ¿qué ha hecho en la tabla de Moisés? Ha escrito los 10 mandamientos. No robarás, no matarás, no darás falso testimonio, no jurarás el nombre de Dios en vano, honrarás a tu padre y a tu madre, santificarás las fiestas, no darás falso testimonio, no desearás los bienes ajenos, no desearás actos, no cometerás actos impuros. Pero como buenos católicos, ¿estamos cumpliendo siquiera 2 de los mandamientos? No estamos cumpliendo. Muchos dirán: pero este hermano dice las cosas muy duras. Hay que decirlo, hermano. Entonces, sigue diciendo:
Amar a Dios es guardar sus mandatos, y sus mandatos no son una carga. Amar a Dios es un mandato. Pregunto, cuando te unes con tu mujer, es un mandato. ¿Qué te dice el sacerdote? Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Es un mandato que tienes de amar a tu mujer como la mujer amar a su marido, pase lo que pase, venga lo que venga. Entonces, marido y mujer se aman, se juran, se prometen amarse hasta la muerte. Pero ¿cumplen ese mandato? No lo están cumpliendo. Solamente fingen ese amor mientras están en el altar, mientras están juntos. Pero esos mandatos que no sean una carga, no son una carga, pero para muchos son una carga pesada. Cumplir el mandamiento de Dios. ¿Cuántos hijos se han renegado contra sus padres, padres contra los hijos? Porque el papá le dice, el hijo le dice al papá, me voy a ir a la fiesta, me voy a ir de parranda, llego el fin de semana, comienzan a comunicarse. Y el papá le dice, como la mamá o el papá, no vas a salir, hoy día tienes que trabajar, hacer tus cosas. Y al hijo le parece difícil, una carga. Entonces los padres, para los hijos, vienen a ser una carga pesada. ¿Por qué? Porque ese padre o esa madre sabe que afuera en la calle, desde que estás poniendo un pie afuera a la calle, hay peligros entre la sociedad humana. Y ese padre no quiere que te pase o que vivas lo que tú ya viviste. Ese padre es como un semáforo. ¿Por qué digo como un semáforo? El semáforo, la luz amarilla te está avisando para el peligro. La luz roja te avisó que hay un peligro total. La luz verde te está diciendo que ya no hay peligro, estás en salvación, hay tranquilidad y paz. Así es ese padre, es como la luz verde, que no quiere que te pase nada, que estés tranquilo, que estés a salvo y que estés en la gracia de Dios. La madre o el padre es como un semáforo. Pongo este ejemplo, porque el semáforo te anuncia los peligros y te anuncia también que no hay peligro. Pero ese padre o esa madre te dice que no tienes que hacer. Ahora, los hijos, si le reclaman algo a sus padres también que están mal, esos padres se renegan contra sus hijos. ¿Por qué? Por reclamarle. Por ejemplo, hay padres que llegan borrachos y cuando están con el efecto del alcohol, tienen el valor y la gracia de acordarse de cosas que no son. Y cuando están buenos, ¿qué dicen? No me acordé. No me acuerdo. Pregunto, si un borracho no se acuerda, ¿cómo se acuerda que tiene casa, que tiene cama, dónde va a llegar a dormir? ¿Cómo se acuerda que dónde va a bajar? ¿Sabe que va a subir una movilidad? ¿Cómo sabe dónde va a llegar? ¿Dónde va a bajar? ¿A dónde va a descansar? No. Igual hay madres que se embriagan hasta el 100 y llegan a su casa, sus hijos no tienen que comer. ¿Cómo esa madre embriagada con alcohol sabe que va a llegar a su casa? No. Y entonces se convierten en una carga. Y Dios dice en la primera carta del apóstol San Juan, que sus mandatos no sean una carga pesada. El Evangelio nos viene transformando, hermanos. Cumplir las reglas de Dios que no sean una carga. Como lo digo, y tomo este ejemplo en los padres y a los hijos. Hoy la familia se vuelve una carga. La familia se vuelve un peso. ¿Pero por qué? Porque cuántos hijos se renegaron contra sus padres. ¿Cuántos hijos hoy día los ves en la calle deambulando? Porque el papá le dijo, si vas a elegir la calle, elige la calle. Y a mi casa no entras.
Felicito a esos padres que se han armado de valor. Que felicito a esos padres que se tomaron ese tiempo, ese sacrificio y dijeron, de mi casa no entras. Porque ellos pusieron reglas en su casa y dijeron, mi papá es un pesado, mi mamá es una pesada. Son pesados. Y Dios hoy día nos dice, hermanos, que no sea una carga. Los invito en casa a leer la carta de los Hebreos, la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 12, capítulo 12, versículo 4 al 12. Hebreos 12, 4 al 12. Entonces, hermanos, y Jesús nos dice que no sea una carga. Mis mandatos no sean una carga para ustedes. ¿Por qué tomo la primera carta del apóstol San Juan y no el Evangelio? Porque el apóstol San Juan nos dice que lo que Jesús nos manda no sea una carga. Que Jesús ayer nos decía para orar al comer. Jesús nos decía primeramente hay que orar. Antes de pedir, oren. No lo tomes como una carga. Antes de ayer nos decía, bendigan los alimentos antes de comer. No lo tomes como una carga. Jesús ayer se iba a orar a Betsaida. Él se iba a orar. Mandó primero a los discípulos y después se fue al cerro a orar. Y él dice, oren. En San Marcos capítulo 14, versículo 39, ¿qué dice? Oren al menos una hora para no caer en tentación. No lo tomes como una carga. No lo tomes como una carga. Tómalo como una reprensión. Porque un padre, cuando ama a sus hijos, corrige. Y hay muchos que dicen que el látigo, el corregimiento no es bíblico. Es bíblico, hermanos. Deuteronomio 29, 15, 17. 29, 15, 17. Efesios capítulo 6, versículo 1. Hijos, obedezcan a sus padres. Entonces, hermanos, es bíblico. Y termino diciendo de la carta del apóstol San Juan, que me llama mucho la atención, que cuando Dios te está hablando, te está diciendo, ora antes de comer, no lo tomes como una carga pesada. Antes de ir a tu trabajo, antes de ir a acostarte, ora, que no sea una carga. Por eso dice, amar a Dios es guardar sus mandatos, y sus mandatos no son una carga, queridos hermanos. Entonces, el Evangelio nos dice que Jesús volvió con el poder del Espíritu Santo. Jesús tiene el Espíritu Santo. Jesús nos enseñaba en las sinagogas y todos los judíos lo alababan. Entonces Jesús nos enseña. Jesús es el primero en enseñar la evangelización. Y nosotros lo seguimos como laicos, como predicadores, como nuestros hermanos sacerdotes que vienen dando ese amor, ese cariño, ese desvelo. Eligieron ese camino de servirle a Dios. Felicito a esas madres, esos padres que entregaron a sus hijos a los caminos de Dios. Entregaron a sus hijos a la vocación sacerdotal para servirle al Redentor. Y desde acá, mi saludo a esos sacerdotes valientes que entregan su vida por el Evangelio. Como hay muchos sacerdotes que han perdido la vida por predicar el Evangelio. Y cualquiera de nosotros los laicos no estamos libres, hermanos, de perder la vida por predicar el Evangelio, pero llenémonos de orgullo. Si perdemos la vida, pero no la perdemos en vicios, no la perderemos en vanidades, la perdemos por predicar el Evangelio. Y hermanos, la carta al apóstol Pablo a los Corintios, nos dice en capítulo 9, versículo 16, Primera de Corintios 9, 16, ay de mí, si no predico el Evangelio, ay de mí, si yo no les hago saber la palabra de Dios. Dios me va a decir, ¿qué pasó? ¿Por qué no predicaste?
¿Por qué no evangelizaste si está escrito en los libros? Está escrito en los profetas. Ay de mí si no predico. Ya tomé este camino. Ya tomé esta decisión. Y aquí estoy frente a ustedes, queridos hermanos. Por eso Dios dice, volvió con el poder del Espíritu Santo. Y Él enseñaba en las sinagogas. ¿Qué es en las sinagogas? La iglesia, el templo sagrado. Ahí enseñaba Jesús, queridos hermanos. Entonces le pasaron el rollo del profeta Isaías. ¿Ustedes recuerdan cuando Jesús abrió el rollo del profeta Isaías? Cuando abrió el rollo y dijo, hoy se cumple la escritura. Hoy se cumple todo lo que está escrito según los profetas, según los salmos. ¿No? Se cumplió. El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres, dice. El Espíritu del Señor viene sobre mí y me ha ungido. ¿Qué es ungido? Se lo traduzco en castellano. Me ha elegido, dice. Ungido me ha elegido a mí. Para llevarle la noticia a los pobres, la buena noticia a los pobres. Y a los ciegos que pronto van a ver, para poner en libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia. A los ciegos. El Señor quiere abrirte los ojos. Muchos dirán, pero si yo veo. Claro, vemos la claridad, pero no vemos la verdad. Estamos viendo, pero estamos ciegos. Por eso el Señor viene a abrirnos los ojos con la palabra de Dios. Por eso hay muchos hermanos sacerdotes que vienen predicando, sacándote la venda de los ojos con la verdad, con la Biblia. Te vienen evangelizando. Pero entonces Jesús se toma este amor tan grande, dice, viene a abrirnos los ojos, a evangelizarnos y a los ciegos y proclamar el año del Señor. Y a los ciegos que pronto van a ver, para poner en libertad a los oprimidos. San Mateo capítulo 11 versículo 4 y siguiente. Dice, Jesús le contestó, vayan y cuéntenle a Juan lo que ustedes están viendo y oyendo. Ojo, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan y una buena llega a los pobres. Dichoso aquel que para quien yo no sea motivo de escándalo. Entonces, cuando Jesús evangeliza en las sinagogas, ¿para qué? Es para abrirnos los ojos. Dice, los ciegos van a ver. Los que estaban tapados, sus oídos que no querían escucharse, el rato el tapón va a volar y van a entrar a la palabra de Dios. Los leprosos que estaban enfermos de la lepra ¿cuál es? Es el pecado original que nosotros cargamos. Los muertos van a resucitar en el día del juicio final. Y ahí será el llanto y el rechinar de dientes. Por eso dice, vayan y díganle a Juan que los ciegos ven, los cojos andan. ¿Ustedes han visto un ciego caminar? Sí camina, pero tentándose de algo. ¿Ustedes han visto un cojo andar? ¿No? ¿Correr? Tampoco. Pero Jesús, ¿de qué está hablando? ¿De qué ciegos? ¿De los ciegos que no ven? No. De los ciegos que ven, pero no ven la realidad. No ven el peligro. No ven las cosas que estamos perdiendo. No ven lo valioso que estamos perdiendo. No ven. Los cojos andan cojos caminando en tinieblas. Andan en la oscuridad caminando porque todavía no pisan tierra. Los leprosos quedan limpios. Los pecadores que tenemos el pecado original, si nos arrepentimos de corazón, quedaremos limpios. Ojo,
que primera de Juan capítulo 1 versículo 8 dice que muchos se dicen que ya no tenemos pecado. Mentira. La primera carta del apóstol San Juan capítulo 1 versículo 8, primera de Juan 1:8 dice, y el que diga que no tiene pecado es un mentiroso. No lo digo yo, la primera carta del apóstol San Juan. Entonces, nosotros tenemos que hacernos a imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la lepra es el pecado original. Y los muertos resucitarán. Y una buena noticia ha llegado a todos. Entonces, ¿qué hizo Jesús cuando todo se cumplió? Enrolló el libro y se lo devolvió al ayudante y se sentó mientras todos tenían los ojos fijos en él. ¿Ve? Nos habla de los ojos, que todos lo tenían fijos en él. Por eso, hermanos, felicito a todos los que ven el Evangelio. Compartan, tienen el derecho. Y están los videos, cojan los videos, compartan. A evangelizar, hermanos. No solamente están mis videos del hermano Ángel Santa María, están también los videos del hermano Ángel Sánchez, que un gran predicador que viene predicando por todo el mundo, por todos los lados donde lo invitan o donde está él. El hermano Ángel Sánchez también viene predicando. El hermano Dimas Velázquez también viene predicando. Varios hermanos que nos hemos tomado el trabajo de evangelizar, no por fines lucrativos, no por ganar un dinero en las redes sociales, no por llenarnos del bolsillo, sino por amor a Dios, por temor a Él. Y por esta cita que dice 1 Corintios 9:16, ay de mí si no predico, y lo voy a leer, hermanos, para terminar. Primera carta de Corintios, a los Corintios, dice 9:16. Primera carta. Dice, primera carta a los Corintios. Pues, ¿cómo podría alardear de que anuncio el Evangelio? ¿Cómo podría hablar de que yo anuncio el Evangelio? Estoy obligado a hacerlo, y pobre de mí si no proclamo el Evangelio. Pobre de mí. Y esta es la cita que me mueve a llevar, porque dice Dios, pobre de mí si yo no predico el Evangelio, queridos amigos. Entonces, ¿qué me va a pasar si yo no predico? ¿No? Dios nos tendrá preparado un lugar en el juicio final donde vaya. Por eso, el día que yo deje de predicar o ya no esté en las redes, pero cumplí mi trabajo, cumplí mi misión, me iré a donde Dios me tenga preparado un lugar, pero cumplí mi trabajo. Por eso dice el Evangelio, en la carta del apóstol San Pablo a los Corintios, ay de mí si no predico el Evangelio. No lo digo yo, hermanos. Búsquenlo. Está en la Biblia, capítulo 9, verso 16. Ay, pobre de mí si no proclamo el Evangelio. Es mi trabajo. Entonces, hermanos, tienen los videos, porque hasta allí yo ya habré luchado y habré ganado la batalla. Evangelio. No digo que soy un santo, no digo que no tengo pecado, no digo que ya evangelizando me libré y el Señor me curó, me escribió en el libro de la vida. No, hermano, es mentira, no creamos esas tonterías. Que sí, lentamente el Señor nos va a ayudar, nos va a transformar. ¿Vamos a nacer de nuevo? Sí. Pero que yo les diga, me entregué al Evangelio, el Señor me cambió, me transformó, aleluya, gloria al Señor, ya soy salvo. No, hermanos, no te puedo mentir. No. Porque el que dice que no tiene pecado, lo dice 1 Juan 1:8, es un mentiroso. Y la verdad no está en él, queridos hermanos. Que el Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu. Mis hermanos, nos despedimos por este medio. Los esperamos mañana, no falten, por este mismo canal. Hasta mañana, que Dios los tenga y los guarde. Permiso.